Padre Celestial, Señor, le damos gracias, Señor. Un día más, Señor, de vida que nos ha dado, Señor Jesucristo. Padre Santísimo, Señor, bendice a la novia de usted, Señor Jesucristo. Todos mis hermanos que nos están mirando por este medio, Señor. Bendícelos, Señor, de igual manera, Señor. Padre Celestial, Señor. Bendice a mi hermano Mauricio Piloso, Señor Jesucristo, su esposa y sus hijos, Señor. Mis hermanos en Durham, Señor Jesucristo. Padre Celestial, Señor. Cada uno en sus casas, Señor Jesucristo. Le dé, Padre Santísimo, la palabra, Señor, que va a ser dada. Padre Celestial, Señor, prepara sus corazones, Señor Jesucristo, para que puedan, Señor, alabar su nombre, Señor, y recibir, Señor, ese pan de vida, Señor, que es su palabra, Señor Jesucristo. Padre Celestial, Señor, te pedimos, Señor, que si alguien, Padre Santísimo, de mis hermanos, Señor, está enfermo, Señor, sánenlo, Padre Santísimo. Padre Celestial, Señor, si alguien está desanimado, Señor, anímelo, Señor Jesucristo. Padre Santísimo, Señor, estamos contentos, Señor, porque nos ha dado un día más, Señor Jesucristo. Padre Celestial, Señor, bendice este servicio, Señor, que ponemos en tus manos, Señor. Padre, cosa contraria, Señor, a tu palabra, Señor, si está en este lugar, Señor, lo echamos fuera en tu nombre, Señor Jesucristo, para poder, Padre Santísimo, alabar libremente, Señor. Y que sea usted el Espíritu Santo, Señor, llenando en cada hogar, Señor, que nos está viendo, Señor. Padre Santísimo, así, Señor, ponemos este servicio, Señor, santifíquelo, Señor, en su nombre de nuestro Señor Jesucristo, se lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire desmayado yo, si no creyere que veré a mi eterno Redentor, al que mis fuerzas renovó para seguir hacia perfección. Sí, Señor. Por eso no descansaré hasta que Cristo sea en mí. Esas virtudes desplegar desde fe, amor fraternal, piedra de corona, ahí descenderá. Este es un nuevo Efesio, un tiempo de reclamar. Josué, quiero mi monte y mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Este es un nuevo Efesio, un tiempo de reclamar. Josué, quiero mi monte y mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Para mí esa es
hubiere desmayado yo, si no creyere que veré a mi eterno Redentor, al que mis fuerzas renovó para seguir hacia perfección. Por eso no descansaré hasta que Cristo sea en mí, esas virtudes desplegar desde tu amor fraternal, piedra de corona, ahí descenderá. Este es un nuevo Efesio, un tiempo de reclamar. Josué, quiero mi monte y mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Este es un nuevo Efesio, un tiempo de reclamar. Josué, quiero mi monte y mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Para mí esa es, oh Señor, mi heredad. Gracias, Señor Jesucristo. Padre celestial, Señor, bendiciendo tu santo nombre. Honra y gloria al Padre Eterno, que a su Hijo y bendito Dios, con el rescate del mundo entero, su última gota de sangre derramó. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es nuestro debajo de tus pies, y más que victoria tenemos en ti. Cristo amado, mi fuerza tú eres, fuera de ti nada puedo hacer. Todo es puesto debajo de tus pies, y más que victoria tenemos en ti. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de tus pies, y más que victoria tenemos en ti. Victoria sobre el mundo y sobre el pecado, victoria sobre el diablo y toda potestad. El que venciere será coronado según su promesa y buena voluntad. Más que victoria,
¿Quién me apartará de Cristo, hermanos? Amén. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida. Amén. El amor de Dios me aparta. ¿Quién me apartará de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida. El amor de Dios me aparta, y yo soy feliz en alabarle, y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y yo soy feliz en alabarte, y lo hago con el alma, porque muchas son tus misericordias, y nuevas son cada mañana. Y si vinieran las angustias, problemas y tribulaciones, y Dios me cubre con sus alas, y le alabaré con mis canciones, y yo soy feliz en alabarle, y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y yo soy feliz en alabarle, y lo hago con el alma, porque muchas son tus misericordias, y nuevas son cada mañana. Y si vinieran las angustias, problemas y tribulaciones, y Dios me cubre con sus alas, y le alabaré con mis canciones, y yo soy feliz en alabarle, y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y yo soy feliz en alabarle, y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Hemos decidido seguir a Cristo, hermanos. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he
tengo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hay una senda que el mundo no conoce. Esta es la senda que yo puedo encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que yo puedo encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que yo puedo encontrar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Solamente en Cristo hay salvación, hermano. Amén. Así es. Vamos a cantar una alabanza, hermanos, para así hacer pasar a nuestro pastor, que él es el que va a traer la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo en cada uno de nosotros llenando Amén. cada cuerpo, Sí, Señor. en todos los hogares que nos están mirando, Amén, Señor. creyendo que el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Amén. Señor. Vamos a cantar una alabanza y así vamos a hacer pasar a nuestro pastor Mauricio Piloso, que es el Espíritu Santo. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho, con tu santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nada me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Sigo guiando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escogió para la alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nada me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Sigo guiando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. El que el Señor me dio de
Jesucristo me lo bendiga, mi hermano. Estamos agradecidos. Gracias, mi hermano Martín. Gracias a cada uno de ustedes, de la novia de Cristo que están allí. Y pues vamos a continuar con lo que Dios tiene ordenado. Después de los cánticos sabemos que viene la meditación de la palabra. Ahí yo creo, como dice el hermano Martín, el Espíritu Santo. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús dijo que iba a enviar el Espíritu Santo. Y pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Y es la revelación de Jesucristo. Esta palabra fue escrita en aquel tiempo cuando Juan estaba en la isla de Patmos por el año 95. Y es donde pudo mirar los acontecimientos venideros y cómo Satanás iba entrando en la adoración de los verdaderos hijos de Dios. Una de las cosas que nosotros debemos saber y entender no es escatime a Satanás, porque él no tiene perdón de nosotros y no hay que darle un lugar a él. Si le damos lugar a él, él viene con todo. Entonces quiero mirar el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, verso 1, 2, 3 y 4. Lo voy a leer. Dice la Escritura: escribe, en nuestra Biblia dice al ángel, en el inglés dice el mensajero de la iglesia de Éfeso, el que tiene, habla de un personaje, él, en la iglesia, no dice los, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, no derecha, sino diestra en su poder, el que anda en medio de los 7 candeleros, no dice los que andan en medio de los 7 candeleros, sino que dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. La revelación que le está dando a Juan. Juan está mirando estos acontecimientos y dice, sale una voz: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que tú no puedes soportar a los malos y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. El 4 dice, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. El amor ágape, el amor de Dios, no el amor filio, sino el amor ágape. En otras palabras, habían dejado al Espíritu Santo.
y esperemos que Dios nos ayude. Necesitamos el Espíritu Santo y vamos a orar que Él tome control de mis pensamientos, de mis labios, para poder pronunciar su palabra en esta noche. Quizás no sé qué Dios pueda en esta noche hablar sobre este tema, sobre el mensajero a esta iglesia. Y yo creo que Dios o el Señor Jesucristo, que ese es el nombre de Dios, nos va a ayudar a describir estas o a develar esto que está aquí. Yo quisiera orar y me gustaría que ustedes oraran conmigo. Vamos a inclinar nuestros rostros, nuestros ojos, nuestra cabeza, nuestro corazón en reverencia a Él. Padre que estás en el cielo, Señor, en esta noche venimos ante tu presencia para decirte lo siguiente. Señor, hemos leído tu palabra, pero necesitamos el Espíritu Santo que nos hable, nos enseñe, porque aquí hay una advertencia de parte de ti y nosotros también queremos ser apercibidos de la advertencia de que tú hablas, porque nuestro enemigo, Satanás, es muy sutil y nosotros queremos siempre darnos cuenta porque creemos que tú eres un guía y nos guiará a tu palabra, nos guiará a la verdad, nos guiará, Señor, por esa senda de justicia, la cual es tu palabra. Señor, enséñanos a identificar a nuestro enemigo llamado Satanás. Y necesitamos que tú venga a nuestras vidas. Nuestros corazones están abiertos, Señor Jesucristo. Yo creo que tú nos has llamado con propósito. Y el propósito ya lo entendemos, Señor Jesucristo, que somos hijos tuyos, separados de este mundo, poniéndonos al lado tuyo, que nosotros debemos ser bautizados, que nosotros debemos de nacer de nuevo, que nosotros, Padre Santo, han sido devueltos nuestros derechos. Ahora, Padre amado, con ese entendimiento, Señor Jesucristo, queremos que tú nos hables y también hable a una audiencia que estarán conectados. Yo no lo conozco, pero tú lo conoces, mi Señor Jesucristo. Ayúdale a entender la palabra, revélale, ábrele el entendimiento, Señor Jesucristo, como aquellos hombres que se reunían y tú llegabas cuando tú, después de haber resucitado, aquellos apóstoles estaban conversando de ti y ellos no entendían la escritura, mas cuando tú llegabas dice que le abría el entendimiento y ellos entendían las escrituras, mi Señor Jesucristo. Te pido por aquellas personas que no lo conozco, pero tú conoces, Señor Jesucristo, a esa novia, a esa esposa del Cordero. Gracias, Padre amado, Señor, el privilegio de dirigirme a tu novia, a esa esposa del Cordero. Gracias, Padre amado, a esos santos, Señor Jesucristo, pues entiendo, Padre amado, que la salvación viene de ti. Entiendo, Señor Jesucristo, que tú tomas al hombre y lo limpia y lo levanta para que lleve o levante el estandarte de tu palabra y lo ponga por obra, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por todo lo que tú nos has dado. Y, Señor Jesucristo, ponemos este servicio en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo le bendiga una vez más. Entonces, quiero identificar aquí a este mensajero de la iglesia de Éfeso. Lo vamos a mirar, que es Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, escogido por él mismo para ocupar
podemos decir, ese oficio que cuando vino aquí nuestro Señor Jesucristo escogió a 12, menos uno que fue el que se ahorcó y traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Pero ya Dios en la mente de él tenía a la persona indicada quien iba a ocupar ese lugar. Y ese lugar lo ocupó Pablo. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de historia con la ayuda del Señor. Y espero que Dios sea ayudándome en todo en lo que Dios nos quiere dar. Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, esta iglesia de Éfeso existieron en Asia Menor. Pablo fue en esa iglesia de Éfeso pastor aproximadamente como unos 3 años. La iglesia de Éfeso era una ciudad grande, podemos decirle en esos días, y era justamente, le decían, la ciudad de la fe cristiana. Eran 3 grandes, podemos decir, ciudades que eran de la fe cristiana. En primer lugar estaba Jerusalén, luego estaba otra que le seguía de Antioquía y luego Éfeso. Pablo estaba en Éfeso, fue pastor aproximadamente, vuelvo a repetir para que quede marcado, aproximadamente unos 3 años en la iglesia de Éfeso. Los historiadores en esa edad o en la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, los historiadores creen que los apóstoles, algunos de ellos, fueron enterrados allí. Juan, el discípulo de Jesús, María, la madre de Jesús, Pedro, discípulo de Jesús, Andrés y Felipe. Debemos entender de que Pedro jamás llegó a Roma. No hay ninguna historia de que Pedro haya llegado a Roma, pero historiadores dicen que fue allí donde Pedro, pues ustedes deben de saber que ellos fueron exiliados de su tierra, como no es porque ellos eran matones o eran perseguidos por poder político, no, simplemente fueron perseguidos porque eran cristianos, seguidores del Señor Jesucristo. Fueron repartidos de su tierra y andaban de ciudad en ciudad. Pablo, siendo el mensajero de la iglesia de Éfeso, ordenó muchas iglesias y fue escogido por Dios. Pablo fue decapitado por los años aproximadamente de los años 67 después de Cristo. Esta iglesia de Éfeso comenzó a darse a conocer, registrado por el Espíritu Santo, por los años 53. Vuelvo a repetir, pero el mensajero para esta iglesia de Éfeso fue Pablo, no fue Pedro. Aquí hay muchas cosas donde muchas personas creen y nos hacen de creer cuando hablamos de los mensajeros o el ángel de la iglesia. Muchos piensan y muchos dicen que son pastores, pero debemos derrumbar toda clase de ideas. No dice pastores, sino dice mensajero. Y este mensajero para esta edad de la iglesia fue Pablo. Bien, entonces Pablo, un hombre misionero, un hombre que verdaderamente fue escogido por Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que
no dudó en seguir este caminar, porque creo con todo mi corazón que Pablo fue cambiado de ser ciudadano terrenal a ser un ciudadano de arriba, celestial. Entonces las personas que son bautizadas con el Espíritu Santo van a estar pendientes y pensando siempre en arriba. Lo material queda en segundo plano, porque somos personas de tiempo y partimos. Entonces Pablo en su ministerio, en el amor de Cristo, porque Cristo estaba en él, aquí viene ahora sí, en una de las predicaciones de Pablo, ahora debe de acordar que esta escritura, antes de entrar a esto, esta escritura fue escrito, el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 95. Pablo murió en el año, vuelvo a repetir, aproximadamente por los años 67. Ahora, captemos, Pablo en una de sus predicaciones estaba hablando y Dios le dejó ver una cosa maravillosa. Acordémonos que en el cuartel general de los demonios, Satanás, sus seguidores, sabían quién era Pablo. Pablo en una predicación, él miró que cuando él iba a morir, Dios le permitió ver eso, porque Pablo veía visiones y él pudo ver un grupo de personas, seguidores de Dios. Capte que esto es peligroso, porque aquí representa las cosas de nuestro día, de la cual estamos viviendo. Entonces, Pablo miró cómo Satanás entró en el rebaño o de la grey de Dios, tanto como de hombre y de mujer, y cómo comenzó a entrar en la mente de ellos. Pablo estaba mirando las cosas del futuro. Qué bonito es saber cuando Dios te deja ver cosas del futuro. La gente que te estarán escuchando cuando tú ves cosas del futuro no van a estar de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque ellos no pueden mirar más allá. Pero Pablo miró cómo Satanás entró en la mente de ellos, y al entrar en la mente de ellos, Pablo entendió que estas personas que estaban en la grey eran lobos. Dentro de la misma grey eran lobos. No es que se convirtieron a lobos, ya eran lobos. Esto está tremendo. Mira, déjeme decirle, mi hermano, la naturaleza misma nos enseña que una oveja jamás se va a convertir a lobo, ni el lobo se va a convertir a oveja. La oveja se va a convertir, se va a morir siendo oveja, y el lobo se va a morir siendo lobo. Entonces, Pablo estaba mirando esta situación y seguro que lo que él miró en su mente o en su visión lo entristeció, pero develó esto, lo dio a conocer, porque él miró en el año 67. Parecía que la palabra que había dicho Pablo antes de que él muriera, que esto no iba a acontecer. Y vaya que sí sucedió, porque cuando comienza, ya por el año 95, ya había caído la iglesia. El Espíritu Santo estaba siendo apartado. Hermano, esto es muy peligroso, que lo vamos a enfocar con la ayuda del Señor Jesucristo. Con la ayuda del Señor Jesucristo. Ellos habían llegado
en el tiempo después de la muerte, podemos decir, ya de todos los apóstoles, ellos, ya no estaba Pablo. Cuando dice en el verso 4 del capítulo 2 de Apocalipsis, el verso 4, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Ellos estaban trabajando, ellos estaban soportando a los malos, ellos sabían quién eran mentirosos, ellos sabían que habían sufrido, habían trabajado con paciencia arduamente por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos habían llegado a un nivel, ya Pablo lo había discernido, habían llegado a un nivel de despreocupación. Ya no se preocupaban antes en cuanto a ese amor divino de Dios. Y ellos, como ya no se preocupaban tanto, se estaban dejando llevar por las corrientes de eso. Y cuando vemos a la edad de Apocalipsis capítulo 2, verso 4, ya era una iglesia caída. Habían dejado su primer amor. Y sabemos que ese es Dios mismo. Ese es el Espíritu Santo. Estaban trabajando, pero ya no tenían la misma diligencia que tenían ellos antes. Vamos a mirar lo que Pablo, el hombre que vio este acontecimiento antes que llegara a esta escritura por el año 95, Pablo quizás por los años 65 estaba dejando una profecía, pero se cumplió muchos años después, unos 20, 24 años después, se cumplió. Vamos a mirarlo en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, el capítulo 20. Verso 29. Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Ya ellos estaban adentro. Ya estaban entre la grey. Por eso dice lo de Vela ya en el libro en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ya estaban ahí. Pablo vio esa edad cuando Juan le fue develado esto, ya había caído, ya había entrado. Mire, hermano, si nosotros no somos y no le ponemos mucha atención a nuestra vida espiritual, nosotros vamos a caer. Se necesita estar siempre en oración y leyendo la carta de amor, la cual es la Biblia. Y estar pensando siempre las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces Pablo dice en esta carta, en el libro de los... Pablo miró, observó. Él dice, yo sé que después de mi partida, porque cuando él estaba, no iba a acontecer eso. Mientras él estaba, iba a corregir a los hermanos o le iba a decir, mira, tú tienes demonio. El demonio entró, así podemos decir igual como Pedro. El demonio de la hipocresía, que arrastró a muchas personas. Pablo se paraba por la palabra. Pedro estaba hablando la palabra en el día de Pablo y había arrastrado a muchas personas en hipocresía. Eso puede acontecer en nuestros días.
puede pasar en nuestras vidas. Entonces, Pablo fue bien claro y dice, yo sé, yo ya sé. Él entendió. Los demonios estaban hablando, mire, en el futuro no podemos hacer nada mientras este hombre esté aquí. Pablo no va a descubrir. Ellos se conversaron, se hablaron. Pablo estaba mirando estas cosas. Dice, al fin se murió Pablo, lo matamos a Pablo. Es nuestra parte, es nuestro momento de atacar. Pablo fue bien claro en decir estas palabras. Él miró lo que iba a acontecer en la iglesia. Ahora, déjeme decirle, estoy mirando y sigo observando que en la vida del tiempo de los apóstoles, Dios tenía un vehículo. ¿Cómo se movía? Que Dios tenía un vehículo para moverse él. Sí, Dios tenía un vehículo. Digámoslo así. Estoy mirando su vehículo, eran las iglesias. Es donde Dios comenzaba a moverse. La iglesia de Éfeso, su vehículo, la iglesia de Esmirna, su vehículo. Él podía moverse. Era su manera de poder moverse Dios. Su vehículo. Pero este vehículo iba a ser arrastrado, la iglesia iba a ser arrastrado a las profundidades de Satanás. Y vaya que la iglesia de la Odisea ha sido arrastrada hasta las profundidades de Satanás, porque dice que la iglesia de la Odisea es ciega, miserable, pobre y desnuda. Es una condición terrible. Pero no quiero hablar, sabemos que este es el tiempo de la edad de la Odisea. Ya sabemos cómo está la iglesia de la Odisea. Ahora, sigamos lo que Pablo está mirando. Acuérdense que Pablo fue decapitado. Satanás logró su propósito en los años 67. Pero antes de morir, él está diciendo, porque Dios le permitió mirar y ver todo esto. Al final, cuando Pablo se muere, pasó más o menos más de 20 años y la iglesia que fue fundada por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se movía, habían dejado ya su primer amor. El Espíritu Santo mismo dice, yo tengo algo contra ustedes. Aunque estaban trabajando, pero ustedes se han descuidado, han sido negligentes, ya no se preocupan, quizás para orar, ya no tenían esa comunicación como antes lo tenían, se habían dejado llevar por las corrientes de ese tiempo. Imagínense tantas corrientes que tenemos hoy. Hoy día tenemos tanta corriente para que tú te alejes de Dios, de ese primer amor, o sea, del Espíritu Santo, no obedecer al Espíritu Santo. No ponemos por preeminencia al Espíritu Santo, sino que tenemos por preeminencia las cosas de este mundo. Tenemos por preeminencia quizás tu vida personal con los demás. Tenemos preeminencia con el tío, con el sobrino, con la mamá, con el esposo, con la esposa, con el tío, y no tenemos preeminencia con el Espíritu Santo. Captemos lo que el Espíritu Santo está diciendo. Entonces, Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida, es que ya lo vio conversando estos demonios, él miró todas estas cosas, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ese es el propósito de Satanás. Dentro de es que dentro un grupo de personas que no eran legítimamente hijos de Dios, eran hijos ilegítimos. Igual como Caín. Si vemos la Biblia, podemos decir, en la cronología de la Biblia,
Caín no aparece como hijo de Adán. No es nombrado Caín hijo de Adán. Entonces, si no es nombrado como hijo de Adán, entonces es un hijo ilegítimo. Dios no se equivoca. Y no podemos decir que Dios se equivocó en no poner a Caín como hijo de Adán. En el registro civil, cuando se casó, por ejemplo, Adán y Eva, describe los personajes. Adán y Eva se casó y estos fueron sus hijos, su nombre tal y tal. Caín era una persona ilegítima, por lo tanto, no llevaba la descendencia de Adán. Y aquí viene lo que sigue hablando Pablo. Y mire, que da en el blanco y dice en el verso 30, por si acaso no se asusten, porque esto es lo que pasa. Si allá pasó en la segunda iglesia, en el vehículo de Dios, en ese tercer carro, en esa tercera iglesia, en ese cuarto carro, en esa cuarta iglesia, sucesivamente hasta llegar al séptimo, vamos a decir al séptimo carro o la séptima iglesia. Dice Pablo, mirando todo esto, el verso 30, y de vosotros mismos. Ya Pablo aquí lo devela, que estos personajes que habían entrado haciéndose pasar como cristianos, la mente de Dios vino y le hizo ver a Pablo que no era, como le dije en el principio, no hay un animal, por ejemplo, una oveja convirtiéndose a lobo, ni un lobo convirtiéndose a oveja. La oveja va a morir oveja, su naturaleza, eso es. El lobo siempre será lobo y esa es la naturaleza de él. Y entonces Pablo miró esta escena y él sabía que iba a morir y Satanás se iba a aprovechar de la situación. Ya no estaba el apóstol Pablo, el hombre que podía hablar sin importarle cuál fuera con lo que él iba a decir, así como cuando Pedro entró en esa manera de hipocresía. Me gusta eso. Pablo fue directo. No estuvo en el rodeo. Oh, voy a dañar a Pedro. O él es el anciano Pedro. Yo creo que le voy a llamar aparte. La Biblia dice que cuando le llamó la atención, lo dijo públicamente. Y cuando hay algo que no está bien, y como hermano creemos que debemos de hacerlo esto como lo fue en el tiempo de los apóstoles. Entonces, y de vosotros mismos, es que ya lo vio, dentro del grupo se levantarán hombres. Estos hombres que lo vio Pablo simplemente eran infiltrados. Nunca fueron hijos de Dios. Dice, y de vosotros mismos, igual como en el tiempo de Jesús. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquellos hombres que le habían hablado del amor de Dios y que habían aceptado, eran discípulos de Jesús. Y estos hombres perversos que ya estaban dentro de la iglesia, lo iban a arrastrar a esa, podemos decir, decadencia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué sucedió en Éfeso? Bueno, la palabra Éfeso tiene un extraño sentido, tiene un significado. Mire lo que estoy diciendo.
Éfeso tiene un extraño sentido compuesto. Su significado es puntado a, que apunta a, y descansado. Ellos comenzaron a descansar. No los apóstoles, pero los discípulos después de Pablo entraron en la edad de conformismo. Se descuidaron. Muchas veces eso es lo que sucede en nuestras vidas. Satanás tratará que usted descanse, que no se preocupe y que todo está marchando bien. Si eso sucede, mi querido hermano, hermana, Satanás ha entrado, y que no le pongamos importancia a nuestra salvación. Satanás ya no tiene. Que no seamos diligentes a nuestra salvación. Satanás ya no tiene. Que nos importa un segundo plano de leer la Biblia, de orar, de ir a la iglesia. Entonces, Satanás ya no tiene. Estamos develando eso. Entonces, ¿se develó lo que Pablo había dicho? Sí, se develó en la edad de Éfeso. Y en la edad de Éfeso es donde dice, para ir finalizando, dice, pero tengo contra ti. El Espíritu Santo hablando, le habla a la iglesia, al vehículo como donde se mueve Dios. Pablo ya lo había dicho, esto fue en el año 95. En el año 67 que murió más o menos Pablo, anteriormente lo había hablado. Ya que Pablo murió, por ejemplo, del año 67, para el 70, 3 años, al 80, 10 años, van 13, al 90, 23 años, para el año 95, 5 más, no, 28 años. En el año 90, más o menos de Pablo hasta cuando llega esta carta, 28 años, lo que Pablo había dicho, Satanás ya había entrado. Ya Dios le estaba amonestando. Ya la iglesia había caído. Y estaba pero en un declive terrible. Pero no se estaban dando cuenta. Estaban dejando pasar muchas cosas y estaban dejándose arrastrar por dejar pasar muchas cosas. Cuando Pablo no dejaba pasar nada. Pero aquí, después de la muerte de Pablo, los discípulos, y eso es muy peligroso, estaban dejando pasar muchas cosas por no decir la verdad. Podían mirar, aquí entramos a los mentirosos, hipócritas, que eran y se decían ser apóstoles y no lo eran y lo estaban soportando. No lo sacaban, lo mantenían. Si hubiera estado Pablo en ese tiempo, cuando he descubierto estas cosas, seguro que Pablo no lo hubiera permitido. Pero él ya vio, él dijo, su tiempo está para acabar. Nuestro tiempo también está para acabar. Y yo creo que cuando un hombre es lleno del Espíritu Santo y es bautizado por el Espíritu Santo, el hombre y la mujer tratarán de agradar a Dios buscando su palabra, su salvación, y no perder esta salvación tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero por eso dice,
pero tengo contra ti personalmente que ha dejado tu primer amor. Están dejando entrar tantas cosas en la iglesia y el Espíritu Santo no permite eso. Y habían dejado ya a un lado al Espíritu Santo, el amor ágape, el amor de Dios mismo. Reconocían que estaban trabajando en la obra del Señor, pero eso no es todo, mi hermano. Podemos estar trabajando, pero si no ponemos las cosas en clara, cuando es de poner la cosa en clara en la iglesia como cristiano, Satanás ha entrado también. Bueno, mis queridos hermanos, como le dije, no era mucho, esperemos que seamos de ayuda de lo que he estado hablando, finalizando este tema sobre el mensajero de la iglesia de Éfeso, quien es Pablo. Pablo dejó profetizado, murió y entró lo que Pablo había visto. Hermano, me gustaría que entrara mi hermano Zavala y continuara, despidiera y también le dé gracias por la meditación de la palabra. Aleluya. Amén. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, mi hermano Martín. Nos estaremos mirando personalmente el día domingo. Amén, sí, así es, pastor. Amén. Nos estaremos viendo el domingo, si Dios lo permite. Lo permite. Sí, pastor. Bueno, estamos despidiendo este servicio. Que el Espíritu Santo nos dé, según cada corazón, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, Amén. que con cada uno, que esa palabra que nos llevará a vida eterna, y la hagamos de nosotros, que esa palabra de frutos. Estamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Esperamos que pronto nos vayamos a reunir. Esta pandemia nos ha alejado un poco de congregarnos, pero esperamos muy pronto estar nuevamente. Vamos a cantar una alabanza y así luego oramos para despedir este servicio. Sacude el sol, despierta la atadura, ya suéltate con el Señor, ya consolame y te hará su perdón. Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya, oh, gloria a Dios, oh, aleluya.
Oh, aleluya, aleluya. Sobre los montes, tiernos torrentes, que anuncia la salvación y la trae de la caída el que dice reina. Oh, aleluya, oh, aleluya. Aleluya, oh, gloria a Dios, oh, aleluya, oh, aleluya, gloria a Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya, aleluya. Señor Padre Celestial, Señor, estamos contentos, Señor Jesucristo, por haber recibido, Señor, esta noche, Señor, su palabra, Señor Jesucristo. Esa palabra, Señor, de vida eterna. Esa palabra, Señor, que nos llevará, Señor, hasta usted, Señor Jesucristo. Padre Celestial, Señor, gracias por estar vistiendo a la novia, Señor. Aleluya. Señor Dios Todopoderoso, Señor. Así llegar, Señor, como el varón perfecto, Señor, que usted promete, Señor Jesucristo. Sí. Padre Celestial, Señor, le damos gracias por nuestro pastor Mauricio Filoso y su esposa y sus hijos, Señor. Ayúdalos, Señor Jesucristo. Así también le pido por cada uno de los que nos están viendo por este medio, Señor, Padre mío. En sus casas, Señor, Padre Santísimo. Ayúdanos, Señor. Padre Celestial, Señor. Si hay enfermos, Señor, en la audiencia, Señor Jesucristo. Por lo que está pasando estos días terribles, Señor, Padre mío, por esta enfermedad, Señor. Ayúdalos, Señor. Sabemos, Señor, que usted es el doctor de doctores, Señor. Sabemos que Amén. todo lo que pidamos en su nombre, Señor, usted lo hará. Amén. Y yo le pido, Señor Jesucristo, si alguien está enfermo, Señor, en su nombre, Señor. Padre Santísimo, sánelo, Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, Señor, estamos contentos, Señor, de estar nuevamente, Señor. Pero hay tiempo, Señor Jesucristo. Aleluya. Oh Señor Dios Todopoderoso, le pido, Señor, que quede, Señor, tu Espíritu Santo en cada corazón, en cada hermano, en la novia, Señor Jesucristo, en cada hogar, Señor, que nos están mirando, Señor. Bendíganos, Señor, en su santo y precioso nombre, Señor, se lo pedimos, Señor. Y el domingo, Señor, Padre Santísimo, ir, Señor, a recibir de su bendita palabra, acercándonos más a usted. Bendito Padre Celestial, todo esto se lo ponemos en sus manos, Señor, y en su nombre, que sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén.